Hola, nos encanta poder conectar juntos en este tiempo. Eres parte de esta familia. Prepara tu corazón para disfrutar de Iglesia en línea. Si es la primera vez que estás con nosotros, te invitamos a escanear el código que aparece en pantalla. Queremos conocerte y orar por ti. Gracias por sembrar y ser parte en llevar un mensaje de esperanza y salvación. Tus donaciones, diezmos y ofrendas puedes hacerlas a través de la cuenta que encuentras en pantalla. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y seguirnos en redes sociales como @elrenuevopereira. En un momento comenzamos. Buenas noches, familia. Acompáñanos con tus palmas en casa. Pa. Pa. Hey. Anda conmigo. Recordaré su gran amor. No olvidaré que Él me salvó, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Solo en Jesús hay salvación. No vuelvo atrás, Él me rescató. No hay temor que me pueda dar. La muerte al fin fue vencida ya, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Oh, puedes levantar tus manos a Dios, decirlo con nosotros. Dios, todo es para tu gloria. Dios, todo es para tu gloria. Con tus palmas, aquí, pa, pa. Dios, todo es para tu gloria. Dios, todo es para tu gloria. Vamos, levanta tu voz fuerte. Dios, todo es para tu gloria. Dios, todo es para tu gloria. Pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. 1, 2, 3, ¡vamos! Te damos toda gloria a ti, Señor, juntos. Dios, todo es para tu gloria. Dios, todo es para
de los montes, es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Para nuestro Dios, te coronamos hoy como el Dios vencedor. Te adoramos hoy, Señor. Levantamos a ti nuestras manos, Rey de Reyes, Rey de nuestros corazones. Hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey.
Dios no te negaste para darme salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá. No pensaste en el precio que entregaste en mi lugar. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie como tú. Y al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie como tú. Rey de reyes, nadie como tú. Puedes levantar un aplauso en casa para nuestro Rey de Reyes. Aleluya, gracias a Dios por esta hermosa noche donde Dios nos permite reunirnos aquí
bueno, quienes estamos en la casa de Dios, pero ustedes allí en sus casas, en cualquier otro lugar donde desde donde se conectan. Qué bendición poder estar juntos todos en un mismo espíritu, alabando y adorando al Señor. Esta noche, aprovechando que acabamos de pasar del mes del Padre, ¿verdad? El mes de junio, el mes de la Madre, y que nuestra pastora este domingo pasado estuvo hablándonos acerca de Job, un bello mensaje que el Señor le entregó a nuestra pastora, que a la vez es mi esposa. Estuvo hablándonos de padre en tiempos de crisis, y quisiera abordar en este día jueves y el próximo, continuar, por decirlo así, con ese tema, abordando acerca, a la luz de la palabra, este tema tan importante como es el tema acerca del hombre de hogar, pero también de toda la familia. Porque cuando Dios incluyó no solo al hombre de la casa en su llamado, Dios también incluye a su familia. Y permítanme leerles la palabra ya en el libro de Deuteronomio. Ese es un libro que nos cuesta a veces decir. Deuteronomio, capítulo 30, versos 19 al 20. Y es un texto que sé que conocemos muchísimos, seguramente de los que estamos conectados a esta hora, pero para muchos también puede ser un texto nuevo. Deuteronomio capítulo 30, versos 19 al 20 dice la palabra de Dios: Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Deuteronomio capítulo 30, versos 19 al 20, es bellísimo. No lo vamos a volver a leer porque deseo avanzar con el tema, pero ahí en su casa y con su familia, qué bueno que lo puedan leer en uno de los tiempos que tengan como familia. Es un texto bellísimo, texto maravilloso. Esa es la clave para tu vida, dice el Señor en ese texto, y ahí nos descifra cuál es la clave. Quiero empezar, como regularmente lo hago, con una frase, y esa frase reza: nuestros hijos conocerán a Dios más que por nuestras palabras o consejos, por nuestro ejemplo y conducta. Lo puedes decir conmigo: nuestros hijos, si eres padre, nuestros hijos o madre conocerán a Dios más que por nuestras palabras o consejos, por nuestro ejemplo y conducta. Ya los que en un mañana se van a casar lo van a tener muy claro y van a poder, con la ayuda de Dios, de pronto desarrollar mucho mejor el papel de padre o madre, conociendo todo lo que la palabra del Señor nos enseña. En estos días del Padre me llegaron muchos mensajes, ¿cierto? En el Día del Padre llegan mensajes de amigos, de familiares, de hermanos en la fe, y con mensajes muy lindos. Pero encontré de un banco, y decía: Padre es espejo, protección, bendición, consejo. Padre es amor. Y en este tiempo donde esa imagen de papá, de padre, se ha venido deteriorando, no solamente por lo que la sociedad piensa, sino porque ha habido muchos padres que no han sabido ejercer su papel justamente allí al interior de su casa. Pues levantar el papel del hombre en este tiempo como cristianos es algo muy importante, y cuando levantamos el papel del hombre en nuestra sociedad, la familia va a ser bendecida, y por ende la misma sociedad va a recibir los efectos positivos de que haya buenos padres dirigiendo las familias. Satanás sabe que si ataca al hombre de casa, la cabeza del hogar, pues por ende la familia se va a resquebrajar.
pero si hay un hombre modelo, vamos a tener una familia modelo y la sociedad, como les decía ahora, también se va a ver beneficiada. Y en estos días que he venido de pronto mirando la palabra acerca del papel del hombre, quiero hablar hoy también al líder de hogar, pero quiero hablar a las mujeres que hoy están liderando en el hogar por alguna razón, ¿cierto? Hay mujeres que les ha tocado liderar allí en el hogar, y quiero hablarles de un hombre que ha venido también desde mucho tiempo atrás impactando mi vida, y es el caso de Noé. Noé es un hombre que, a la luz de la palabra, cuando nosotros miramos a Noé, es uno de mis referentes para dirigir la familia, es uno de mis referentes para la comunión con el Señor. He tenido muy presente en mi vida cristiana. Y Noé es un hombre que nos habla muchísimo acerca de cómo debe ser ese papel dentro del hogar. De ahí el título del mensaje: marca tu casa para bien. Y yo creo que marco mi destino, marco mi casa, mi familia, el negocio o la empresa para bien con la obediencia. Dilo conmigo, esa es la clave para mi vida. La obediencia. Acabamos de leer Deuteronomio capítulo 30, versos 19 al 20. Y yo creo que la vida de Noé nos inspira a todos como un hombre de una obediencia marcada, de una obediencia a Dios impresionante. Si nosotros empezamos a leer la palabra y a tomar como referencia a Noé, tenemos que remontarnos al capítulo 5, cuando la Biblia nos habla de un hombre que precedió a Noé, su bisabuelo, Enoc. En Hebreos capítulo 11, verso 5, el escritor en Hebreos nos habla de Enoc como un hombre que vivió para agradar a Dios. De manera que Noé venía precedido por un hombre como Enoc, que había obedecido, que había también agradado a Dios. Ahora, cuando nosotros nos plantamos en Génesis capítulo 6, nos damos cuenta que Noé fue un hombre que se movió en medio de una generación, permítanme la palabra, pervertida, de una generación que estaba, yo creo que esa radiografía que Dios hace de la generación de Noé es muy parecida a la generación de este siglo XXI, una generación completamente alejada en gran parte de Dios. Y Génesis capítulo 6, la Biblia comienza a hablarnos allá en los versos 5 al 8, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Impresionante lo que dice el Creador acerca de su criatura, el hombre. Todo lo que estaba sucediendo en ese momento, el Señor dice: me arrepiento de haberlos hecho. Hay un pero Noé, declara el verso 8, halló gracia ante los ojos del Señor. Dice el verso 6 que a Dios le dolió en su corazón. Dios tiene emociones, aún mucho emociones obviamente hermosas, emociones más puras que las nuestras tiene el Señor. Dios había creado al hombre con otra razón, con otro motivo, pero el hombre se había desviado de lo que en un principio el Señor, para lo cual lo había creado. Ahora es claro que la desobediencia produce dolor e indignación al corazón de Dios. Dios como papá siente dolor por la desobediencia, por la indiferencia. La desobediencia de un hijo indigna a Dios, al igual que un padre o una madre terrenal.
cuando nuestros hijos son desobedientes. Yo creo que si, como les decía ahora, si Dios hoy mira la tierra, su creación, su criatura, Dios seguramente va a reaccionar de la misma manera que reaccionó allí en Génesis capítulo 6. Ahora, Dios toma una decisión en el verso 7. Dios determinó raer todo con todo lo creado. Pero me encanta, valga la redundancia, el pero que aparece en el verso 8. Y ese pero, les he enseñado que todo pero en la Biblia sugiere un cambio, ¿sí? Un cambio. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En medio de todo lo que se estaba viviendo, en medio de la violencia, en medio de la corrupción que estaba viviendo el planeta, dice que había un hombre diferente. Había una esposa diferente, había una familia diferente, una familia que vivía opuesto al estilo de vida de los demás. Había una familia. Tal vez nos está sucediendo hoy lo mismo. Sí, tal vez a tu alrededor está sucediendo lo mismo contigo, el vecindario que te rodea, la familia de compañeros de estudios de tus hijos, compañeros de trabajo. Son familias tal vez muy diferentes a la familia que tú estás levantando, a la familia que quieres levantar. Pero en el verso 9, la palabra nos dice, y este es el relato de descripción de Noé: varón justo, era perfecto en sus generaciones. Pero nos da la razón del por qué Noé era perfecto en sus generaciones. Dice el verso 9 en la versión Reina Valera: con Dios caminó Noé. Qué linda esa expresión. Dilo conmigo: con Dios caminó Noé. Y hazlo un poco más personal: con Dios camina Julio César, con Dios caminas tú. Con Dios camina Eduardo, Ernesto, Guillermo, ¿verdad? Todos los que en algún momento lo hemos conocido. Y eso es lo que empieza a marcar la diferencia de Noé con los padres de esa generación, de su esposa, que era una mujer también diferente. ¿Por qué? Porque Noé tomó una decisión sabia, no porque Noé fuera el superhombre. No hay ningún superhombre. Noé no lo era, ninguno de nosotros. Marcó la diferencia que él tomó una dirección sabia, diferente a todas las decisiones que habían tomado todos los que le rodeaban, y era la de caminar con Dios. Recordemos que nuestros hijos conocerán a Dios más que por nuestras palabras y consejos, por nuestro ejemplo y conducta. En primer lugar, tengo que decir que el compromiso primario de Noé fue con Dios. Ese fue el compromiso primario de Noé: caminar con Dios. Y es que el caminar con Dios, ese hecho nos va a guiar a tomar las más buenas y sabias decisiones. Recuérdelo muy bien. El hecho de caminar con Dios nos va a guiar a tomar las más buenas y sabias decisiones. Eso nos va a asegurar a nosotros el éxito. Nos va a asegurar. ¿Y cuál fue la decisión, el compromiso de Noé para con Dios? Fue de caminar en obediencia. Caminar en obediencia. El caminar con Dios y obedecerle nos va a hacer diferentes. Este mensaje también es para los hijos. El caminar con Dios nos va, y obedecerle nos hace diferentes. El caminar con Dios nos hace diferentes, nos prepara para enfrentar la vida con sus retos, con los desafíos en cualquier campo de la misma. Me encanta la definición de Charles R. Wood acerca de la obediencia. Y él dice: obediencia es hacer lo que se nos pide hacer, cuando se nos pide que lo hagamos y con un espíritu correcto. Una vez les hablé sobre la obediencia y les decía que es una de las definiciones de obediencia más espectaculares que he oído. Obediencia es hacer lo que se nos pide hacer, cuando se nos pide que lo hagamos y con un espíritu correcto. Dios es claro con Noé: voy a destruir la tierra.
Voy a destruirla con todos los que en ella habitan, por causa de la corrupción, por causa de la violencia. La voy a destruir. En el verso 13 dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Lo puedes decir conmigo? La obediencia mantiene abiertas las líneas de comunicación con Dios. La rebeldía la cierra. La obediencia va a mantener las líneas de comunicación abiertas con Dios. Dios se dirigió a Noé y fue muy claro. En el verso 14: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Del verso 14 al verso 22, la Biblia no nos dice cuánto tiempo transcurrió. Pero cuando nosotros nos introducimos en el pasaje, qué bueno podernos hacer una pintura mental tal vez de lo que pudo haber sucedido de ese verso 14 al verso 22. Siempre he creído que el liderazgo es influencia. Dios se le reveló a Noé. Ahora venía una tarea tremenda para Noé, y es de acercarse a su esposa y decirle: Dios me habló de lo que va a suceder. No era fácil. Podemos leer la palabra tan fácil y seguir verso por verso y terminarlo de los capítulos 6 al 9, pero cuando uno se introduce en el pasaje y comienza a pensar todo lo que vivió esta familia, lo que vivió el papá en los versos 14 al 22, no debía haber sido nada fácil. Me imagino a Noé diciéndole: mija, ¿cómo le parece que Dios me habló? Y la esposa diciéndole: ¿y qué te habló? Y ella comienza a hablarle. La tarea de convencer a su esposa de que Dios le había dado, y a la vez del papá y la mamá ir a convencer a sus hijos de lo que Dios les había hablado, no era fácil. Pero esto nos deja ver que había una esposa también comprometida con Dios. Que cuando su esposo va y le habla, esta esposa cree lo que Dios le habla al esposo, pero esos hijos también creen lo que Dios le habla a papá y a mamá. La Biblia nos habla de otro ejemplo totalmente opuesto, y es el ejemplo de Lot. Yo sé que usted recuerda cuando Dios decidió, al igual que con la tierra en Génesis 6, acabar también con Sodoma y Gomorra y en Génesis 19. Hubo un hombre que anduvo cerca de Abraham, un hombre de obediencia también a Dios, y ese sobrino fue Lot, justamente sobrino de Abraham. Lot empezó a alejarse de su tío y llegó a Sodoma, a habitar en Sodoma y Gomorra, y dice la palabra que habitó lejos de Abraham, pero habitó no solo lejos físicamente, también se distanció del Dios de Abraham, del Dios que había conocido a través de su tío. Y cuando Dios va a destruir a Sodoma y a Gomorra, Lot allí en Sodoma había perdido hasta su testimonio, hasta su credibilidad con la familia, porque allá en Génesis 19:14, cuando los ángeles le dicen a Lot que vienen con un mensaje de Dios, que va a ser destruida esa ciudad, cuando él va y le dice: mire, hay unos ángeles acá, ellos dicen que esto va a ser destruido, dice la palabra textualmente que a sus hijos y a sus hijas y a sus yernos les parecía como que él se burlaba. Y no le creyeron a Lot. Las hijas no le creyeron a Lot. Los yernos no le creyeron a Lot. En ese momento parecía: no, eso es una ridiculez. ¿Cómo que esto va a ser destruido? ¿Cómo que esto va a ser destruido? Pero Noé tenía tal influencia sobre su esposa y sobre sus hijos que Noé los pudo introducir en el plan. Usted se puede imaginar lo que vivió Noé y la familia cuando, eso es lo lindo de uno meterse tanto en el pasaje. Yo pensaba en la esposa de Noé. Usted se imagina a las amigas de la esposa de Noé diciéndole: ya llevó a su esposo al psicólogo, lo que ese hombre tuvo, no, mejor dicho, como decimos popularmente, se la fumó verde, como dicen por ahí. ¿Qué le pasó a su esposo? Y a los hijos, los compañeros de estudio, ¿qué les dirían? Oiga, como dice la piñita ya de Ara Camila, la hija de los pastores de Armenia en la obra, están
Re locos, papi, re locos. Re locos. Oiga, esta gente, y me imagino las muecas que les hacían cuando pasaban y veían a Noé construyendo el arca, a sus hijos. La Biblia es clara, es un detalle que no encubre la Biblia en Génesis capítulo 2, versos 5 al 6, que sobre la tierra no llovía como nosotros vemos llover del cielo a la tierra, de las nubes a la tierra, no. La Biblia dice que había un vapor que salía y regaba la tierra. Para nosotros hoy en el pleno siglo XXI no es difícil creer que Jesús vaya a venir del cielo, porque ya los discípulos lo vieron ir al cielo. O sea, Noé no tenía referentes de cosas tan extraordinarias como las que nosotros hoy tenemos y no nos cuesta creer. Si a mí se me permite, yo podría decir que si Abraham es el padre de la fe, Noé es el tatarabuelo de la fe. Increíble la fe que tenía Noé, increíble. Voy a hablar en la próxima enseñanza un poco más acerca de la fe de Noé. Porque Génesis nos habla mucho de la obediencia de Noé. Pero cuando tú y yo nos metemos en el pasaje de todo lo que esta familia pudo vivir, es lo mismo que nosotros hoy como cristianos vivimos. Cuando le hablamos a la gente de que Jesús vino a esta tierra, murió por sus pecados, quiere darle no solo una vida nueva para el presente, sino una vida eterna. Muchos se ríen. Y cuando les hablamos del rapto de la iglesia, así que más, que en un abrir y cerrar de ojos, cuando Jesús venga, la iglesia va a ser raptada, va a ser trasladada al cielo. La gente dice, están locos. ¿Cómo va a suceder eso? ¿Cómo va a suceder? Pero Noé tenía una esposa comprometida con Dios, papá comprometido con Dios, esposa comprometida con Dios, porque para meterse en una locura de esas, en un plan de estos, tenía que tener mucho compromiso con Dios y creer en lo que Dios le hablaba a su esposo. Noé confió plenamente en la palabra de Dios. No vemos a Noé pidiéndole señales de ningún tipo a Dios, no lo vemos. Y como les decía ahora, no había referencias o hechos anteriores de que eso podía suceder. Nosotros tenemos el mismo caso de Elías, que la Biblia dice que Elías también fue raptado, subió al cielo. O sea que nosotros tenemos hoy muchas más razones para tener fe de que con nosotros va a suceder, de que en algún momento Jesús puede venir y llevarnos al cielo. Noé no se puso a pensar en qué dirían los demás, cómo lo tratarían. Creyó a Dios, a su palabra y listo. Si Dios me dice algo y yo obedezco, voy a terminar muy bien, por más loco que parezca. Yo veo que en Noé esto no fue un arranque o un impulso de las emociones o circunstancias, mucho menos de su ego. Veo en Noé como un hombre que sabía oír a Dios, que sabía discernir la voz de Dios. Hoy se oyen muchos cristianos esa frase, Dios me dijo. Dios me dijo, Dios me dijo. Si lo que Dios te dijo no tiene un sustento bíblico, es de tus emociones, es producto de las circunstancias que estás viviendo, o es de tu propio ego o de tu propia carne. Y con mi esposa hablábamos en días pasados de que vamos a armar una enseñanza de eso, de que Dios me dijo. Para Noé era mejor tener la aprobación de Dios que el agrado del mundo. Y la obediencia se resume en ello: hacer todo lo que Dios manda en su palabra sin pedir explicaciones, sin pedir un derrotero. No existe una verdadera fe sin obediencia. Ahora uno dice, ¿por qué la familia de Noé estaba tan comprometida con Noé en hacer lo que Dios le había dicho? A su papá, a este esposo. ¿Por qué estos hijos también estaban en ese plan? Porque el compromiso de Noé con Dios desembocaba en el compromiso con su familia. Yo no puedo decir que soy un hombre muy comprometido con Dios, pero irresponsable con mi casa. Eso no rima para nada. Mi compromiso con Dios va de la mano con el compromiso con mi familia. Y por eso sus padres le creían a Noé. Le creían a él.
Hoy, madre, esposa, que estás solita dirigiendo tu familia, si tú eres una mujer de compromiso con Dios, una mujer de obediencia a Dios, vas también a tener hijos comprometidos con Él. Y eso va a arrastrar a los hijos y se van a unir al plan, se van a unir a todo lo que Dios tiene para ustedes como familia. Porque en eso desemboca el compromiso con Dios, en el compromiso con la familia, con aquel que la creó. No fue fácil para Noé y su familia. Burlas, como les decía ahora, muecas que les harían a ellos como familia. Yo me imagino que ellos como familia también tuvieron momentos de duda, cuando veían que pasaban los años y ellos como familia, yo me imagino que también tuvieron altercados a nivel de la familia. Las familias perfectas no son las que no tienen altercados. Las familias perfectas son aquellas que pueden tener sus diferencias, que pueden tener sus momentos difíciles, pero se aman, se perdonan y avanzan. Las familias perfectas no las conozco en esta tierra. Que vengan y nos digan a nosotros, no, que es que como pareja o como familia no tenemos diferencias en algún momento, no vivimos situaciones complicadas. Eso es muy raro. Porque aún en el interior de la familia, así estemos, o al interior de la familia, así estemos obedeciendo a Dios, así estemos siguiendo su plan, se van a presentar dificultades. Yo me imagino a los hijos de Noé muchas veces diciéndole, o a la propia esposa, papá, ayúdame, a veces me cuesta creer. Y Noé llamando a los hijos, convocando a la familia. Al igual que decía el papá de este hijo que le trajeron allí en Marcos 9:24 a Jesús, cuando le dice, Señor, creo. Jesús le dice, ¿crees que lo puedo, creo que lo puedo sanar? Y él dice, creo, pero ayúdame a no dudar. Ayúdame a no dudar. Y seguramente la familia de Noé en algún momento también cantaría la canción de Marcos Witt. Aumenta mi fe, hazla crecer, ¿verdad? Pero al interior de la familia se debió haber vivido momentos muy tenaces. En segundo lugar, en primer lugar, había un hombre comprometido con Dios. En segundo lugar, Dios se comunica con el hombre de la casa, pero en su plan incluye toda la familia, porque Dios ama y cuida a la familia. Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Qué tremendo. Pudieron llegar a culminar el arca, ese barco grande donde ellos se iban a salvar. Había un hombre con su familia a quien Dios no iba a destruir. Dios se había comprometido con él. Por eso el Señor le dice, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo. De todas las familias de esa época no había otra familia que caminara con Dios. No había disposición para efectuar, para seguir su palabra. En el verso 5 dice la palabra, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Génesis 7:5. El mayor bien que un papá o una mamá puede hacer por su familia es obedecer fielmente al Señor. La obediencia es una capa o una barrera de protección. Proverbios 14:26 me encanta, el que respeta al Señor alcanzará seguridad para él y para sus hijos. Proverbios 14:26. Pero me encanta mucho más como está en la traducción lenguaje actual. El que obedece a Dios tiene un poderoso protector para él y para sus hijos, porque en el respeto a Dios está inmersa la obediencia. En el respeto a Dios está inmersa la obediencia. En un hogar donde se respeta a Dios, en una casa donde se respeta la palabra de Dios, donde se ama a Dios, porque yo creo que el amor está implícito ahí en la obediencia también, ¿verdad? En la obediencia.
La obediencia y el amor, al igual que la fe, creo que todo esto va ligado. En el verso 16 declara, tremendo ese texto, Dios le cerró la puerta. Dios también tiene un límite. Si hubiera sido Noé el que hubiera cerrado la puerta, ¿qué hubiera pasado? A empellones la gente la abre, pero Dios se encargó de asegurarla. Obedezcamos, familias, obedezcamos a Dios. Dios mismo encerró a Noé, a su familia y a todos los animales dentro del lugar de resguardo. Fue el mismo Dios, el mismo Dios. Verso 21, Dios cumple su palabra. De Génesis capítulo 7, verso 21. Todo ser viviente en la tierra murió, las aves, los animales salvajes y domésticos, los que se arrastran por el suelo y todo ser humano. Triste ese texto, pero la muerte es el castigo por la desobediencia a Dios. La gente no creyó que Dios podía destruir el mundo con un diluvio. Segunda de Pedro 2:5 declara, tampoco dejó sin castigo al perverso mundo antiguo, sino que le mandó el diluvio, del que solo salvó a Noé, quien enseñaba a vivir para agradar a Dios y a 7 personas más. Noé predicó, pregonó lo que iba a suceder. Ellos pensaron que era una broma. Lo que les decía ahora, lo mismo que piensa hoy mucha gente cuando nos habla oír de temas escatológicos, nos tratan de locos. Pero Noé y su familia creyeron a Dios. Dios no estaba jugando, esa no era una simple amenaza. Como cuando nosotros se la sentenciamos a nuestros hijos y después no hacemos nada. Eso fue tal vez, no fue un arranque de ira de parte de Dios, porque la ira de Dios es santa, justa y consecuente. La ira de Dios es justa, santa y consecuente. Las familias que le cerraron la puerta de su corazón a Dios en ese tiempo recibieron el castigo. Pero esa familia que le abrió la puerta a Dios, Dios prometió que la iba a salvar y Él lo cumplió. Y hoy, padres y madres que me escuchan, hay una palabra de Dios. Y Dios ha prometido salvar nuestras familias. Dios ha prometido que si obedecemos a Dios, hijos que me escuchan, Dios ha prometido, porque este mensaje es para toda la familia, Dios ha prometido que si nosotros le obedecemos, que si nosotros somos fieles a su palabra, escuchamos su voz y seguimos su directriz, vamos a terminar bien. Dios nos va a salvar. Dios, al igual que Noé, allí dentro del arca, como estuvieron ellos, como vamos a ver en la próxima enseñanza, Dios es fiel y cumple su palabra. ¿Cómo están hoy nuestras familias? ¿Cómo están las relaciones hoy al interior de nuestras casas? A Dios le agrada habitar en nuestras casas, pero Dios no lo va a hacer si nosotros no nos disponemos para que Él entre y haga una obra verdadera, haya un compromiso con Dios, como lo tuvo Noé. Y ese compromiso de Noé influenció a toda su casa y todos se pusieron a la tarea de obedecerle. Hoy es un mensaje para las familias. Dios ama a las familias, Dios disfruta bendecirlas, Dios disfruta hacer milagros en medio de nuestras casas. Pero es un mensaje también para nosotros como hombres de hogar. ¿Cómo estamos dirigiendo nuestra casa? ¿Qué tanta influencia para bien tenemos sobre nuestra esposa, sobre nuestros hijos? Esa madre que está sola batallando, usted también, madre, es influencia para sus hijos. ¿Cómo les está influenciando para bien? Señor, muchas gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por cada familia que hoy está reunida, Señor, alrededor de, oh Dios mío, tal vez allí alrededor de la mesa, o están allí, Señor, Dios mío, recibiendo esta palabra. Todos estamos, Señor, Dios mío, con disposición de recibirla. Y hoy te ruego que vengas
y puedas hoy monitorear cada casa, cómo está el compromiso contigo del varón, de su esposa, de sus hijos, de aquella madre, de aquel padre con su familia. Señor, que no permitamos que la dureza del mundo para contigo y tu palabra se nos meta en nuestros hogares. Que podamos desechar todo aquello, Señor, que no proviene de ti. Y que podamos como familias, aún en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de esta sociedad, Señor, podamos conservarnos para ti como lo hicieron Noé y su familia. En esta noche yo quiero invitar, si hay alguien que no ha tenido un encuentro real con Jesús y tú dices, mi casa está en un desorden terrible, mi vida, esta es una noche para entregar tu vida a Jesús, tu hogar, y Dios se va a encargar de hacerlo. Tal vez tú dices, es que Noé conocía de Dios, yo no conozco de Dios. Pues bien, este es el primer paso para que vengas y conozcas de Dios y entregues tu familia bajo su cuidado. Repite conmigo esta oración. Si hay algún padre, una madre, algún hijo: Señor Jesucristo, yo te necesito, te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Perdona todos mis pecados y desde hoy, Señor, ven a mi vida, ven a mi casa, te necesito. Cámbiame, Señor, cambia mi familia, y que al igual que Noé podamos nosotros ser salvos de todo lo que viene sobre este planeta. Gracias, Jesús, por entrar a mi corazón y hacer de mí una persona completamente nueva, de mi casa un hogar completamente nuevo. Amén y amén. Si has hecho esa decisión, Jesús ha entrado a tu vida y también le permites entrar a tu casa. Cantemos esta hermosa canción. Te exalto por quien tú eres. Te alabaré, cantaré de lo que haces. Y confiaré en tus inmensas promesas. Creo que en ti está la vida eterna. Santo, Santo, poderoso, tú eres santo, Santo, poderoso. Temeré cuando vengan las batallas. Descansaré viviendo por tu palabra y confiaré en tus inmensas promesas. La vida eterna. Santo, Santo, poderoso, tú eres santo, Santo.
Gracias, pastor, por la palabra. Y hoy nos unimos a orar por la familia, por nuestras familias, por las familias de nuestra nación. Y declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, que queremos ser familias, que sus oídos ni sus corazones se cierran a la voz de Dios. Todo lo contrario, Señor. Pedimos, Señor, que seamos familias de fe, familias que marcan la diferencia, que reciben tu ayuda, Señor, que tú nos ves con gracia y misericordias. Reconocemos el tiempo difícil, Señor, en que estamos viviendo y por eso acudimos a ti. Hoy levantamos nuestra voz por las familias de nuestra nación, las familias que están sufriendo por violencia, las familias que están sufriendo a causa del clima, las familias, Señor, que sufren por el dolor, por la enfermedad, por la escasez, para que tu buena y benéfica mano, Señor, venga sobre ellos. Hoy, Señor, mira a cada padre, a cada madre que crees, Señor. Hoy te ruego que tus milagros, tus señales se manifiesten. Levantamos nuestras voces y nuestras manos al Dios de los cielos, pidiendo que guarde nuestros hijos, estas nuevas generaciones, Señor, te lo suplicamos, te lo imploramos de todo corazón, Señor, para que ellos sean, Señor, una generación que ve señales, milagros, maravillas, Señor, llenos del bien, del gozo, de la paz, de la seguridad, del ser guardados. Señor, extiende tu poderosa mano, tu mano de milagros sobre cada casa. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Les amamos. Gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que conectaste con nosotros, te invitamos a escanear el código que aparece en pantalla. Queremos conocerte y orar por ti. Recuerda que para tus donaciones, diezmos y ofrendas puedes hacerlo a través de la cuenta que encuentras en pantalla. Esperamos volver